Debido a que nosotros necesitamos garantizar una inmersión continua de nuestro espacio H al espacio H1, vamos a considerar a omega como un dominio simplemente conexo. Entonces, aquí en este lema podemos demostrar que las formas bilineal A y B, tanto los funcionales F y G, están acotados. Entonces, lo que nos faltaría mostrar ahora es que nuestra forma bilineal A sea coerciva. Entonces, para eso tenemos que asumir que beta.n sea 0 sobre gamma 2 unido con gamma 3 y que la norma de la divergencia de beta sea menor que el mínimo de este sigma 3/4 de capa 1 de capa 2 y que capa 1 sea mayor que 0 y menor que 1 y que el capa 2 sea mayor que 0. Teniendo o asumiendo esto, nosotros vamos a tener coercitividad de la forma bilineal. Lo que nos faltaría mostrar ahora es la condición ISU. Pero esta se logra ya porque esta va a ser una extensión a la condición habitual, pero del problema de Stokes, pero solamente a nuestras condiciones de contorno. Entonces, dicho todo esto, entonces, ¿qué vamos a tener? Asumiendo que el F esté en L2, beta esté en H1, ¿cierto? Que esta es una función que hace correspondencia a las condiciones de contorno, esté en este espacio. Estas son las condiciones de contorno U1 y U2. Estas son de omega 0, P0. Entonces, bajo las condiciones de capa 1, capa 2 y de beta, para obtener la electricidad, existe una única solución y además se cumple la siguiente dependencia continua de los datos. Entonces, hasta aquí habríamos demostrado existencia y unicidad de nuestro problema continuo o de nuestra formulación variacional. Entonces, pasamos a la formulación variacional discreta. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a tomar una familia de triangulaciones regulares de tamaño de malla H, ¿cierto? Que cumplan ciertas condiciones. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema continuo. Hacemos el levantamiento, que era incorporar la incógnita U sub 0, pero esta ahora en la parte discreta va a ser U sub 0H, ¿cierto? Y vamos a tener entonces nuestro problema discreto aumentado. A este problema discreto aumentado vamos a probar las hipótesis del teorema de Babushka-Bressy, pero para discreto. Como vamos a considerar subespacios de dimensión finita de aquellos espacios de dimensión infinita, entonces algunas propiedades se van a heredar. Y lo que nos faltaría probar sería esta condición insubdiscreta. Pero esta condición insubdiscreta la vamos a obtener si es escogida adecuadamente. ¿Pero quiénes? Los espacios. Los espacios HH y MH. Tales que estos espacios sean estables para el problema de Stokes. Escogiendo estos espacios adecuados, que estos vendrían a ser los elementos finitos que vamos a considerar, vamos a poder obtener esta insubdiscreta. Entonces, dicho todo esto, vamos a tener, aquí nos va a aparecer un delta, que mayor, un número real, un F en L2, ¿cierto? Se va a pedir más regularidad a los datos. Además, asumiendo que se satisface la insubdiscreta, entonces se tiene que existe una única solución del problema discreto aumentado. Y además que existe una constante que se cumple la siguiente dependencia continua de los datos y adicionalmente se tiene una estimación tipo SEA. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos a elegir cuáles son los espacios que les estaba comentando. Entonces, dado que hemos dicho que la condición insubdiscreta se obtiene si es que nosotros les elegimos espacios adecuados, entonces esos espacios adecuados van a ser los elementos Taylor-Hood para la velocidad y presión, el cual consiste para la velocidad funciones que sean continuas
tal que restringido acá sean PK más 1. ¿Ya? Y lo intersecto con H por las condiciones de contorno, y QH van a ser funciones que son continuas, que restringidas acá sean PK. ¿Ok? Y al obtener o al buscar o al tener esta dicha de poder escoger los elementos para la velocidad y la presión, para la vorticidad, quedan libres. Así que uno puede considerar polinomios continuos o discontinuos para la vorticidad. ¿Ok? Entonces, asumiendo que los datos ya lo dicho anteriormente, entonces, asumiendo más regularidad para las incógnitas, para las tres incógnitas, velocidad, presión y vorticidad, entonces se tiene que el error decae con un orden, el mínimo entre h a la s y h a la delta menos 1. Si nosotros consideramos polinomios de grado 1, ¿cierto? Si consideramos polinomios de grado 1, y regularidad adicional para los datos también, este delta que ve aquí va a estar dado exactamente por 5 medios, y entonces el orden sería K más 1, que sería 2. Y como aquí es 5 medios menos 1 medio, 2. Entonces, con polinomios de grado 1 vamos a obtener un orden 2. Para las tres incógnitas, para la velocidad, vorticidad y presión, que eso es lo que deberíamos observar en los experimentos numéricos. Entonces, bueno, aquí dice aquí un análisis de error a posteriori. ¿Pero en qué consiste este análisis? Aquí lo que nosotros podemos observar es, o tenemos información, es de que el error, ¿cierto? Con esta estimación nos da la información del comportamiento del error, ¿cierto? Pero no nos entrega información sobre el valor de este, ya que la solución no lo conocemos, pero sí la discreta. Entonces, una forma de remediar esto es armar un indicador de error a posteriori, que son términos residuales que a nivel continuo son 0, pero que computacionalmente tienen errores. ¿Y qué es lo que hace este indicador? Cuando hagamos el algoritmo atractivo, le decimos al código, después de resolver el problema, que ubique las regiones del dominio donde esto que está aquí, o por muy encima de este valor con estas regiones, refine. Entonces yo le digo al código, refíname en donde tú veas que se vean los errores muy grandes, para que se mejore la aproximación. Entonces, teóricamente, se tiene que probar que este estimador es eficiente y confiable. En otras palabras, ¿en qué consiste? En que el error de aproximación sea equivalente a este indicador, lo que nos da como una medida del error. Entonces, aquí nosotros proponemos este estimador de error a posteriori, que como ya lo había dicho, son términos residuales que a nivel continuo son ceros, pero que como aquí tenemos que es la aproximación, porque WH es la aproximación de W, que es la vorticidad, obviamente van a haber errores. Entonces, para mostrar confiabilidad del error, es demostrar que existe una constante positiva, independiente del parámetro de discriminación H, tal que el error sea más pequeño que esta constante por el estimador. Y mostrar eficiencia del estimador es equivalente a demostrar que exista una constante independiente de H, tal que el estimador sea más pequeño que el error. ¿Ok? Eso en grandes rasgos, porque aquí la demostración de estos teoremas son muy largos y extensos, que he preferido no colocarlos en la presentación del día de hoy. Así que me gustaría que veamos algunos experimentos numéricos. Por ejemplo, aquí
vamos a considerar este dominio, ¿ok? Y vamos a considerar elementos finitos Taylor-Hood, y para la vorticidad vamos a considerar polinomios lineales discontinuos. Entonces, si nosotros tomamos datos adecuados para la f, de tal forma que la solución exacta está dada por estas funciones, nosotros podemos notar que el error para la velocidad tiende a 0. Y que el error de la vorticidad también tiene 0. Y de la presión tienden a 0. Y como ya les había dicho, considerando polinomios de grado 1, el orden para mis tres incógnitas es 2, tanto para la velocidad, vorticidad y presión. Para encontrar estos resultados, hemos considerado o tener en cuenta, ¿cierto?, los valores que puede considerarse para capa 1 y para capa 2, que estos parámetros los escogíamos convenientemente para mostrar la coercitividad de la forma bilineal A. Aquí podemos ver las gráficas tanto de la solución exacta y aproximada, tanto de la velocidad como de la presión y de la vorticidad. Entonces, para el análisis de error a posteriori, vamos a considerar esta solución, la solución exacta de la U, y para la presión vamos a considerar que tenga discontinuidades, ¿cierto?, en la esquina reentrante de nuestro dominio, que es en forma de L, considerando ciertos parámetros. Entonces, lo que podemos ver es que con el refinamiento adaptativo, los errores tienden a 0, que los órdenes de convergencia se mantienen para las tres incógnitas, que es 2, bueno, aquí están entre 2 y 2.5, pero luego baja, pero las convergencias o las tasas de convergencia se mantienen tanto para las tres incógnitas. Y aquí hay un gráfico de cómo se comporta la eficiencia, el cual se ve acotado, y esto es lo que lo quería mostrar. Aquí, se supone que nosotros vimos como la presión con discontinuidades aquí, en la esquina de este dominio, y vemos que aquí el estimador localiza el error. Entonces, lo que nosotros le decimos es, refíname donde tú ubicas errores grandes, refíname para mejorar la aproximación. Y es lo que podemos observar en estos gráficos. Bien, bueno, estas son algunas referencias importantes de las cuales se han utilizado para este trabajo. En principal, introducción al análisis de funcional, teoría y aplicaciones de Gatica, y Mixos también tiene por ahí Gatica, y nada, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yulisa, por tu valiosa presentación. Entonces ahora se abre el espacio para preguntas. Quienes quieran hacer preguntas, por favor, pueden abrir su micrófono. Alex Centeno. Muy buenas tardes a todas y todos los que están por aquí. ¿Sí se escucha o no? Sí, se escucha. Ya, súper, Yolanda. Muchas gracias por la presentación, Yulisa. Muy buena, entretenida lo que le están tratando de hacer en estos momentos. Dos comentarios con ánimo de pregunta, quizás. La estratificación que presentas en quizás la primera plantilla, ¿qué tanto cambiaría la formulación variacional si cambias la topología de la estratificación? Porque es afín esa, ¿no? ¿Qué tanto cambia la formulación variacional si cambia si qué, perdón? si cambia la geometría o la topología de esa estratificación. ¿Han pensado en eso quizás? Bueno, O quizás claro, la no se puede. formulación variacional que uno obtiene depende del problema, depende
si le da regularidad a la solución o regularidad del dominio. En este caso, nosotros consideramos un dominio simplemente conexo para obtener todos estos resultados, pero sí varía si uno cambia, si cambia se me fue, si cambia de dominio y obviamente que sí cambia. Sí. Y obviamente si considera otro tipo de dominios reentrantes, porque esta teoría ya no sería válida. Eso, Sí, puede ser que corrección. Y otro comentario quizás, ¿hay una reformulación tipo Last Milgram para estos problemas? es que este es un problema mixto. ¿Ya? Entonces, ese es un problema mixto, entonces no podríamos utilizar Lax-Milgram. Tendríamos que utilizar el teorema de Babus-Cabresi. Y el Lax-Milgram solo se utiliza si es que tenemos la forma de A de U, B igual a F. Eso sería Lax-Milgram, pero nosotros tenemos esto. Nuestra formulación variacional se escribe de esta manera y esto ya sería una formulación variacional mixta. Entonces no podemos aplicar aquí Lax-Milgram, sino Babus-Cabresi. Muchas gracias. Sí, pero puede tomar. Gracias a ti, Alex. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Alex Altamirano. Hola, Yulisa. Buenas tardes. Hola, Alex. Disculpa, ¿por qué en donde haces la deslización dices la vorticidad quedan libres? Los polinomios son continuos y discontinuos. ¿Cierto? Se pueden considerar polinomios continuos o discontinuos. ¿Por qué quedan libres esos polinomios? Disculpa. ¿Perdón? ¿Por qué quedan libres esos polinomios? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la discretización, aquí y uno quiere mostrar las hipótesis del teorema, entonces necesitamos mostrar esta insubdiscreta. ¿Ok? Perdón, esta no es. Necesitamos mostrar esta insubdiscreta. Esta de aquí. Claro. Y pues como tú sabes que mostrar la condición insubdiscreta no es del todo muy fácil. Entonces, lo que nosotros hacemos es, esta condición insubdiscreta la vamos a obtener si es que nosotros escogemos espacios adecuados, que se cumpla esta condición insubdiscreta. Entonces, ¿quiénes van a ser? Los elementos Taylor-Hood, mini elementos, y en este caso nosotros vamos a considerar los Taylor-Hood, con estos espacios nosotros logramos mostrar esta condición insub que ya sabemos que se cumple para el problema de esto, teniendo a la vorticidad libre, porque no hay ninguna restricción contra la vorticidad. Entonces, al no tener restricción, se pueden considerar tanto polinomios continuos o discontinuos. Perfecto. Otra consulta, por ejemplo, en las simulaciones numéricas que tienes, la presión converge más rápido en comparación con la velocidad y la vorticidad. ¿A qué se debe? La velocidad. Sí, en las simulaciones numéricas. La velocidad converge más rápido. La presión. La presión, creo que el error a es más la rápido. presión. Sí. Bueno, esto se debe, dependiendo aquí el dato, o perdón, la solución P que uno escriba en realidad. Si considero otra, quizá no vaya tan rápido, pero lo único que se quiere es que vaya a cero. Sí, pero se ve más rápido en comparación con los otros. ¿Será por el polinomio que tomas el tipo de elemento finito que discretizas con respecto a cada una de las variables? No creo eso, pero creo que es por cómo estoy considerando la P aquí. Ya. Perfecto. Ya, no creo que sea lo que es. No, muchas gracias, Yulisa, pero en una forma no como pregunta, sino tú estudiaste tres variables
acá en el problema. La ¿sí? velocidad, la vorticidad y la presión. Me gustaría Ujú. saber, en el modelo que tú propones, ¿en qué fenómeno real lo podrías considerar esto? ¿O en dónde se aplicaría? Bueno, en esa parte de la aplicación, todavía no hemos entrado a fondo en qué modelo aplicarlo, pero la idea es poder aplicar donde se vean reflejados este tipo de condiciones de control, ¿ya? Entonces, por ahora tenemos pensado en quizá aplicarlo a problemas de tuberías, donde uno se puede ver ahí que se apliquen este tipo de condiciones, ¿ya? Pero todavía no hemos entrado muy a fondo en eso, porque nos estamos dedicando ahora a otra cosa y que está relacionada precisamente con estas condiciones de contorno. Quizá, por ejemplo, lo que yo aquí muestro es haciendo un lifting, ¿cierto? En encontrar esta nueva incógnita, U sub 0, pero ¿qué pasaría si no queremos hacer este lifting? Así que ahora estamos enfocados más en trabajando en eso y todavía no hemos visto la oportunidad de en qué modelo aplicar. Sí, porque tú estás trabajando, me imagino que estás trabajando en fluidos incomprensibles, me imagino. Sí, sí, ahora estamos viendo precisamente evitar el lifting, porque a nivel discreto, ¿cierto? Aquí no lo he dicho porque hay mucho detrás de fondo esto, pero a nivel discreto yo me fijo un lifting, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo no quiero fijar eso? Entonces, lo que estamos haciendo ahora son un nuevo método, no sé si es que es un poco nuevo, que es el método de Nietzsche, donde evita hacer este lifting y no considerar, por ejemplo, aquí el espacio que estamos Yes. considerando es intersectado con las condiciones de contorno que nosotros tenemos. Muchas gracias, Yulisa. Ok, Muy amable. ok. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Creo que no. Eh, Yulisa, yo quería hacerte una consulta. Em, bueno, con respecto a la aplicación, también estaba pensando en ello. No sé, de repente algo que tenga que ver con la dinámica de fluidos, porque la temática como que aborda un poco ese tema y que tenía la duda de cuáles son tus datos, los datos, digamos, que tú controlas dentro de tu modelo y cuáles son los que se estiman, de acuerdo, por ejemplo, a la tabla que presentaste casi al final de tus resultados. Por ejemplo, allí dabas algunas variables que decías que habían considerado, pero ¿cuál es la razón de considerar esos datos específicos? O sea, ¿hay un criterio basado en la literatura? Eh, ¿Cuáles serían? Claro. Lo que pasa es que para considerar estos parámetros, capa 1 y capa 2 son parámetros aumentados, que es lo que dije anterior. ¿Por qué se necesita? Porque nosotros queremos mostrar esta condición de coercitividad. Nosotros queremos mostrar esta coercitividad. Entonces, al tener nuestra forma bilineal A, ¿cierto? No logramos, por ejemplo, nosotros tenemos que considerar la norma tanto de la divergencia en L2, la norma en B en L2, más la del Kerr en L2, y al tener esta forma bilineal sin la parte roja, no se tiene la norma completa. Entonces, lo que uno hace, ¿cierto?, es aumentar estos parámetros para obtener una norma completa, pero estos parámetros se escogen convenientemente y que van a estar dados precisamente por estos Claro. datos. Que el capa 1 sea mayor que 0, menor que 1, y capa 2 mayor que 0. Entonces, asumiendo esto, es lo que se va a considerar Sí, para hacer precisamente esta tabla de Excel. ya. No puedo ir más allá de lo que nosotros llegamos. Tienen que ser restrictos para mostrar la coercitividad de nuestra forma bilineal.
Por eso es que se consideran ese tipo de, no solamente estos, De que parámetros. cumplan las condiciones para mostrar la constitutividad de la forma bilineal A. Ya, perfecto, Yulisa, muchas gracias. Bien, entonces ya con esto cerramos. Agradecemos nuevamente la participación de Yulisa en este seminario y a todos los asistentes. Y desde ya queda la invitación para el próximo seminario, que será el día 22 de noviembre, con la doctora candidata Nicole Martínez Heraldo. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.